Cuando Beethoven era pequeño, Mozart estaba ya triunfando y eso, niño prodigio y tal, y todo el mundo estaba flipando con él. Entonces su padre, el padre de Beethoven, que era un borracho y estaba bastante loco, cuando Beethoven era pequeño, pues quería que fuese un niño, en plan, le obligó a ser un niño prodigio. Entonces le sacaba de la cama por la noche para que tocase para gente y tal, y le hacía practicar toda la noche y todo el día, tocando el piano, igual 8, 9, 10 horas al día, desde los 4 años igual. Entonces esa persona creció con un lenguaje predominante no verbal, sino un lenguaje predominante musical. Entonces, si esa persona yo lo hubiese conocido y me hubiese contado cómo fue de perturbadora su niñez, probablemente no me lo habría creído tanto, ni me habría conseguido transmitir ese sufrimiento y ese dolor de la misma forma que lo hace cuando escucho su música. Entonces, eso es un ejemplo de que hay muchísimos lenguajes en el mundo y no siempre tiene que predominar en todas las personas el lenguaje verbal. Hay gente que se comunica mejor con otros lenguajes. La idea que queríamos transmitir en este vídeo es que existen todos esos lenguajes, que no tenemos que ponerle tanta importancia al lenguaje verbal, que es el que predomina en el mundo, ¿no? El que predomina en la sociedad, y que juntando todos los lenguajes posibles podríamos llegar a una comunicación muchísimo mayor, sí, o sea, y más eficiente. Yo creo que la idea no es quitarle importancia a ese, sino darle importancia al resto. Exacto. Si unimos todos, al final nos podríamos entender mucho más, transmitir mucho más. O sea, depende del mensaje Sí. que quieras transmitir. Te viene bien un lenguaje u otro. Exacto. Cuando estamos hablando más de sentimientos, a lo mejor los lenguajes artísticos son más eficientes, pero si queremos, por ejemplo, tratar un conflicto, el lenguaje verbal es muy importante. Sí. Por ejemplo, se me está ocurriendo el lenguaje de las matemáticas. Evita todos los posibles conflictos que te puede dar hablar, ¿sabes? Porque ahí es todo símbolos. Es completamente objetivo. Sí. Alguien puede plantearme un problema en Japón y yo lo puedo entender. Y puedo entender su solución, o no. Porque es completamente universal. O como cuando a las especies de animales o de plantas, cualquier tipo de especie de ser vivo, le ponen el nombre universal. No le llaman rol, le llaman Quercus rebus. Pero también es súper bonito que haya muchísimos lenguajes, ¿no? Al mismo tiempo. Eso lo hablábamos el otro día, cuando hablábamos del Esperanto y de cómo pensábamos que eso podía ser algo bonito, pero luego nos dimos cuenta de que... Sí, o sea, yo siempre pensé que me gustaría muchísimo que todos hablásemos un solo idioma en todo el planeta. Que se acabarían muchos problemas, no tenías ni que aprender idiomas y tal. Pero luego, aquello que nos explicaron de... Había una antigua... que no tenían... Solo hablaban en el presente. No tenían tiempos verbales. Y ahí cambia tu visión del tiempo. Claro, eso. vives en un presente continuo. Porque no te estás ni preocupando por el pasado, ni anticipándote al futuro. Su concepto de tiempo, por usar un lenguaje diferente, es diferente a mi concepto de tiempo. Porque uso otro lenguaje para hablar de él. Sí. Vale. Entonces, esa variedad también aporta muchísima belleza. Y yo creo que... yo no sé, no soy lingüista, pero creo que, por ejemplo... Esto creo que lo hemos hablado también alguna vez. En Alemania hay palabras que son muy representativas del carácter alemán. Por ejemplo, hay una palabra, que no digo que todos los alemanes sean así, pero hay una palabra que se refiere al placer que te produce el sufrimiento de otra persona. Como cuando buscas en YouTube vídeos de gente cayéndose. O en Japón hay un montón de palabras preciosas para referirse a la luz del sol o al sonido de las hojas de los árboles en otoño. Entonces son como palabras que necesitaba esa cultura para poder expresar algo que sienten muy a menudo. Nosotros en España a lo mejor no nos hemos visto con la necesidad de expresar eso, entonces no hemos buscado una palabra. Entonces como que la cultura y la manera de pensar crean el lenguaje, igual que también el lenguaje crea la manera de pensar. Es un poco... Es como que se retroalimenta. Bidireccional, sí. O sea, la idea general es que la percepción de la realidad depende del lenguaje que estás usando. Y eso te dice muchas cosas, de lo importante que es. Sí. Y el lenguaje ya no solo como verbal, que es a lo que nos estamos refiriendo, sino a todo. Es que yo creo que al final lo que estamos haciendo en esta realidad, ¿no?, es expresarnos continuamente. Todo lo que hacemos, cada movimiento. Y creo que esa expresión es un modo de comunicarnos, de lenguaje. Entonces creo que todo lo que hacemos es lenguaje. Sí.
nunca podemos estar seguros de que a lo que la otra persona se está refiriendo con un concepto abstracto, sobre todo, es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Cuando hablamos, por ejemplo, del amor o del miedo o incluso de la idea de Dios, se malinterpreta tanto lo que dice la gente de Oriente y vienen aquí y dicen, va, eso es misticismo, no tiene ningún sentido. Se están refiriendo a Dios como tú te estás refiriendo a lo mejor al universo. No es distinto, simplemente han utilizado otros sonidos fonéticos para referirse al mismo concepto. Por eso te decía que yo antes pensaba que con un lenguaje universal nos entenderíamos mucho mejor. Yeah. Pero a la vez no puedes crear un concepto de Dios que sea o el concepto occidental o el oriental, Yeah. porque los dos son diferentes. Y seguramente en la cabeza de cada persona incluso sea diferente. Yeah. Pero lo bonito de esto, y es lo que yo siento y pienso más a menudo, es que compartiendo con las demás personas, compartiendo Sí. presente y experiencias y también comunicándonos de todas las maneras posibles, al final podemos acabar compartiendo conceptos. Yo digo amor y si no matizo, bueno, contigo ya no tengo que matizar, pero con la gente suelo decir Claro. amor con A mayúscula y tampoco lo van a entender, pero No, tú estás entiendes. usando una letra, un cambio de letra para algo que no. Para algo... Sí. Pero tú me entiendes. Pero con toda comunicación que siempre está abierta a la malinterpretación, podríamos decir como, ¡buah!, ser súper pesimistas y decir, ¡buah!, qué horror. Entonces nunca sirve de nada comunicarnos. Nuestra manera de expresarnos y la manera en la que otros lo malinterpreten y lo entiendan puede hacer que nos entendamos luego a nosotros mismos y que no nos hubiésemos dado cuenta de algo que estaba ahí, ya sea con una canción, con un poema o hablando. Los sueños me parecen también algo súper bonito de compartir porque empiezas a contar y contar y estás dejando que la otra persona entre en tu subconsciente y me parece una manera muy bonita de que te entiendan y te psicoanalicen probablemente, Sí. pero bueno, Además, los sueños solo están en tu realidad. sí, Y si los compartes, estás dejando que otras personas entren en tu realidad. sí. Y eso forma parte de la suya. Yo sé que nos hemos podido pasar, si sumamos todos los minutos que nos hemos pasado solo mirándonos, podríamos estar varios días. Sí. Y, Pero se transmite Se tanto. transmite muchísimo. Sí. Eso que se dice de los ojos son las puertas del alma. Sí. O sea, en realidad tampoco se transmiten conceptos muy claros, pero no hace falta transmitir conceptos claros. Ya. Es como que se empieza a establecer una conexión. Sí. Que empieza por aquí y luego de repente hace como... Sí, sí. Y de repente solo hay ojos, pero ni siquiera son ojos, ya es como el ser. Y está ahí, ser con ser. Yo veo que hoy en día la gente tiene tanto miedo de mirarse. O sea, que en general se ve como la mirada Sí. profunda y constante, como signo de algún tipo de intención, que no tiene por qué estar ahí, simplemente es una manera más de conectar y de entenderse. Yo cuando paso mucho tiempo seguido con personas como muy conectadas consigo misma y con el resto de gente y del mundo, y que nos miramos durante mucho tiempo y demás, luego vuelvo como a la ciudad y voy caminando por la calle y me asusto y me da una pena increíble porque nadie mira a nadie. Y yo voy intentando mirar en plan, a ver, contando, a ver cuántas personas me miran. Ya. Y me cuesta llegar a los 5 dedos. Pero claro, yo creo que también mirar a personas, como hemos dicho que son como las puertas del alma, es hacernos muy vulnerables y probablemente que afloren muchas emociones. Y entonces tenemos que también estar como a gusto con nosotros mismos para hacer eso. Y creo que muy poca gente está a gusto consigo misma para Pero permitirse. cuando lo consigues con alguien, pues Sí. es el todo. Una de las maneras con las que aprendí a amar con A mayúscula fue a través de abrazos llenos de amor con A mayúscula, es decir, de amor completamente incondicional y desinteresado. Y fue a través del contacto físico, no fue a través de una explicación de lo que era el amor. Es una forma Sí. muy directa de transmitir algo, entonces la otra persona lo puede interpretar muy rápido, Sí. muy directamente. O sea, sientes perfectamente cuando alguien te está tocando Sí. como la intención, es como si te estuviese escribiendo y sientes que está preocupada por ti o que quiere darte amor. Es que sientes como el amor metiéndose por los poros de tu piel. Y es otra cosa que también está muy alejada de nuestro día a día. Creo que tenemos también mucho miedo al contacto físico. O solo le das la mano y le das cariño a tu pareja, no a tus amigos. ¿Por qué no se da cariño a tus amigos? Es una construcción social. Sí. No, pero bueno. Pero que no se debería reservar el cariño físico o cualquier tipo de cariño Sí, sí, a- totalmente. a tu amor romántico. Si te vas a una pareja romántica a hacer el amor, que es como algo muchísimo más íntimo, es una forma de compartir ese amor o de transmitirlo. Y no sé, es como una conexión muchísimo más profunda. Sí, es como fundirte con Sí. el otro. Y es un, o sea, es
completamente es un lenguaje. Ujú. Sí. Jugar... Hay pocas personas con las que juegue más que contigo. En plan, mordiscos y Como cosquillas. jugar animal, Sí, ¿sabes? ser animales, Sí. exacto. Los animales también se comunican y también Sí. comunican amor. El amor no es exclusivo de los seres humanos y el juego es una manera muy, muy, muy bonita Sí. y primitiva Mm. de comunicar amor y otros sentimientos. Mm. Es que es difícil hablar de esos sentimientos. Ya, Porque si hubiese palabras, no tendrías que jugar, pero... ya. A ver, en realidad todo lo que estamos hablando no es como... Estamos hablando del no hablar. Ya. Hay un montón de cosas que no sé muy bien. O sea, que como que pienso, tengo sentimientos, tengo emociones, pero no sé muy bien qué son, o cómo escribirlas, o a qué palabras se corresponden. Pero hago canciones que la primera vez que nos besamos, cuando estábamos en mi coche y eso, o sea, yo llegué a casa y me acuerdo que hice una canción, ¿no te acuerdas? Sí. Porque no sabía muy bien cómo, ¿sabes? Pero sé que sentía, pero no sabía cómo, qué palabras eran. Entonces hice una canción, no sé, y era como mi forma de exponer lo que estaba sintiendo. Ya. Entonces, Y yo cuando escuché esa canción sentí muchísimo lo que estaba sintiendo. Nunca sabré si era eso, pero sentí tanto no era como escuchar Claro. una canción cualquiera. Sabía que estabas comunicando algo. pues es como un viaje en el que yo te puedo ir guiando. Empiezo en un acorde, entonces tú ese acorde lo interpretas como casa, como hogar. Es el que te suena bien. Entonces es un viaje, entonces me voy moviendo, añado un poco de dramatismo, me voy a un acorde menor, lo puedo hacer un poco más feliz y de repente meto algo súper siniestro y de repente vuelvo a casa, ¿no? Sí. Entonces yo te puedo más o menos ir guiando a donde yo quiero. Ajá. No te estoy diciendo nada de palabras, pero te estoy llevando a mis emociones, más o Sí. menos. También en la música es muy importante el silencio, ¿verdad? Sí, Y en la vida. es muy importante. Que eso no lo hemos mencionado, pero el silencio también es, yo creo Silencio que es un otro lenguaje. tipo de lenguaje. Sí, tal cual. Sí. Imagínate estar paseando con alguien y estar en silencio, que normalmente se suele considerar como algo incómodo. Sí. ¿Por qué debería ser incómodo? ¿Por qué no simplemente compartir el momento Parece con que alguien? cuando estás en silencio no estás como muy vacío. Ya. O- Pero también puedes estar en silencio sin Compartiendo, estar solo ya. cegado a ti mismo. Sí. Pero bueno, es difícil. O sea, la gente no suele pensar así. Un ejemplo muy claro de la idea principal que queremos transmitir es que, por ejemplo, cuando estamos hablando por WhatsApp, me estás hablando con lenguaje verbal y yo, a lo mejor estás triste y no me estoy dando cuenta. En cambio, Sí. si me estás hablando con esas mismas palabras, me están sirviendo mucho las palabras, pero también te estoy mirando, también te estoy sintiendo, estoy viendo como un montón de cosas, tu lenguaje corporal, y uniendo todos esos tipos de lenguaje nos entendemos y hay una comunicación muchísimo mejor. Sí. Y aislando cualquier tipo de lenguaje de esos, no se entendería casi nada. No. Y entonces tenemos que subir todos los lenguajes casi al mismo nivel, también considerar cuando uno es más eficiente que otro, pero intentar emplearlos como todos. Sí. Corre, 8 segundos. Om Shanti Shanti Shanti.